La inflación está devorando tus ahorros en silencio, y la mayoría ni siquiera lo nota. Hace 2 años, cuando la Reserva Federal recortó las tasas de interés hasta el mínimo histórico, todos sabían lo que venía: precios disparados, dinero perdiendo valor, una tormenta perfecta. ¿Pero qué hicieron las autoridades? Nos dijeron que no había de qué preocuparse. Es solo un 2.4%, repitieron. Hoy, esa cifra parece una broma. Mira a tu alrededor. El combustible, la comida, la educación, todo cuesta el doble. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Mientras tú ves cómo tu salario vale menos cada mes, los ricos están convirtiendo esta crisis en su máquina de hacer dinero. ¿Cómo? Porque entienden algo fundamental: la inflación no es un obstáculo, es una herramienta. En 2020, cuando el mundo colapsaba, la Fed inyectó billones de dólares en la economía. Cheques de estímulo, rescates corporativos, dinero gratis fluyendo como agua. ¿Y adivina quién lo aprovechó? No fueron las familias que gastaron ese dinero en pagar deudas. Fueron los que compraron activos que hoy valen un 20, un 30, incluso un 100% más. Esto no es magia, es estrategia. Y hoy, vas a aprender las 5 reglas que los ricos aplican para no solo sobrevivir a la inflación, sino multiplicar su riqueza con ella. Porque cuando el dinero pierde valor, solo hay 2 opciones: verte aplastado o usarlo a tu favor. Antes de continuar, una aclaración necesaria. Este análisis se centra en la economía de Estados Unidos. Porque el dólar es la moneda global, y lo que ocurre allí determina el rumbo financiero del mundo. Cuando la Reserva Federal imprime dinero o sube tasas, los precios en Latinoamérica tiemblan. Las reglas son distintas, sí, pero el patrón es el mismo: la inflación no entiende de fronteras. Ahora sí, empecemos. Estrategia 1. Activos reales. Olvida todo lo que crees saber sobre el dinero. Porque cuando la inflación golpea, el efectivo es el primer damnificado. Imagina este escenario. En 2020, con la economía al borde del colapso, la Reserva Federal inyectó billones de dólares en el mercado. El resultado fue predecible: más dinero persiguiendo los mismos bienes. Y ahí está la clave que los ricos entendieron antes que nadie. Mientras la mayoría guardaba sus ahorros en cuentas bancarias, perdiendo un 8% o más de su valor anual, los inversores astutos compraban propiedades. No por capricho, sino por matemática fría. Si en 2020 una casa valía $300,000, hoy ronda los $450,000. Eso no es suerte. Es la consecuencia inevitable de imprimir dinero sin aumentar la oferta de viviendas. Esos mismos inversores no usaron solo su propio capital. Aprovecharon tasas de interés históricamente bajas para pedir prestado a costos irrisorios. Mientras la inflación erosionaba el valor real de sus deudas, los alquileres y la apreciación de las propiedades multiplicaban su patrimonio. Una jugada que convirtió la inflación, el miedo de la clase media, en el combustible de su riqueza. Estrategia 2. Deuda inteligente. La deuda ha sido satanizada por generaciones. No debes pedir prestado, libérate de tus créditos, la deuda es mala. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los más ricos del mundo piensan exactamente lo contrario? No es que estén equivocados los consejos tradicionales, es que no cuentan toda la historia. Hay un tipo de deuda que no te empobrece, sino que te enriquece. Piensa en esto: cuando hay inflación, cada dólar que debes hoy vale menos mañana. Es una ecuación simple pero poderosa. En 2020, Apple, que ya tenía más de 200,000 millones en efectivo, pidió prestado 6,000 millones más. ¿Locura? No, genialidad financiera. Mientras el dinero valía menos cada día, ellos lo usaron para invertir en negocios que crecían más rápido que la inflación. Pagaban un 2% de interés por préstamos mientras sus inversiones rendían 10, 15% o más. Esto no es exclusivo de las megacorporaciones. Imagina que en 2020 hubieras pedido un préstamo a tasa fija para comprar una propiedad. Hoy, estarías pagando la misma cuota mensual, pero con dólares que valen un 20% menos. Tu deuda se habría encogido con la inflación, mientras tu activo aumentaba de valor. Es el doble juego que los ricos dominan a la perfección. Pero hay una advertencia crucial: no toda deuda es igual. La deuda buena financia activos que se aprecian o generan ingresos. La deuda mala financia gastos que desaparecen. Los ricos no piden prestado para comprar autos de lujo o vacaciones, lo hacen para adquirir negocios, propiedades o acciones. Entienden que en un mundo con inflación, el que sabe usar el dinero de otros sale ganando. El verdadero poder de esta estrategia está en su simplicidad. Cuando las tasas de interés están por debajo de la inflación, pedir prestado no es un riesgo, es una oportunidad. Es dejar que los bancos carguen con la pérdida del valor del dinero, mientras tú te quedas con las ganancias.
Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido útil para ti. Y si conoces a alguien a quien le pueda resultar útil este video, envíaselo. Estrategia 3. Oro. El oro no es un metal precioso. Es el refugio definitivo que ha sobrevivido a imperios, guerras y crisis económicas durante 5000 años. Mientras las monedas fiduciarias nacen y mueren, el oro conserva un poder único. No puede ser creado por decreto gubernamental ni impreso a voluntad. Su valor es atemporal. Cuando el mundo entra en pánico, el oro brilla con fuerza. En 2008, durante el colapso financiero, su precio saltó de 600 a 1900 la onza. En 2020, con la pandemia, rompió su récord histórico superando los $2000 la onza. Estos no son movimientos aleatorios, son señales claras. El oro es el activo al que acuden los inversores cuando pierden confianza en el sistema. Pero hay una paradoja fascinante. El dólar estadounidense ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo desde 1913. En ese mismo periodo, el oro no solo ha mantenido su valor, sino que lo ha multiplicado. En 1971, cuando Nixon abandonó el patrón oro, una onza costaba $35, hoy supera los 1800. La lección es clara: los gobiernos pueden devaluar su moneda, pero no pueden devaluar el oro. Su verdadero valor no está en lo que produce, sino en lo que protege. Por eso los patrimonios más grandes del mundo destinan entre un 5 y 10% de su riqueza a este metal, no como apuesta de crecimiento, sino como seguro contra el caos. El oro enseña la lección más valiosa en finanzas. En un mundo de activos digitales y dinero ficticio, lo que perdura es lo que no puede ser replicado o manipulado. Cuando todo lo demás falla, el oro sigue siendo la moneda de último recurso, el activo que ningún banco central puede crear de la nada. No es romanticismo financiero, es historia económica repetida una y otra vez. Estrategia 4. Criptomonedas. Las criptomonedas representan la frontera más controvertida y explosiva de las finanzas modernas. Bitcoin, la más conocida, pasó de ser un experimento tecnológico a un activo valorado en billones en poco más de una década. Pero esto no es solo una historia de especulación salvaje, es el síntoma de una profunda desconfianza hacia el sistema monetario tradicional. Cuando la Reserva Federal imprimió el 22% de todos los dólares en circulación durante 2020, algo fundamental cambió en la mentalidad de los inversores. De repente, un activo con oferta limitada a 21 millones de unidades se volvió extraordinariamente atractivo. Bitcoin no es solo oro digital, es una rebelión contra la inflación institucionalizada. Mientras los bancos centrales creaban dinero de la nada, los mineros de Bitcoin seguían un protocolo matemático inmutable. Los números hablan por sí solos. En marzo de 2020, Bitcoin cotizaba a $5.000. 12 meses después alcanzó los 60.000, quienes reconocieron el patrón histórico, que cada ciclo de impresión monetaria masiva precede a rallies estratosféricos en cripto, multiplicaron su capital exponencialmente. Pero hay una verdad incómoda. El 90% de los inversores llegan demasiado tarde, cuando los titulares son optimistas y las ganancias fáciles ya se han materializado. La tecnología blockchain subyacente resuelve el problema fundamental que el oro nunca pudo: la verificabilidad instantánea y la transferibilidad global. Puedes enviar $50 millones en Bitcoin a cualquier parte del mundo en minutos, sin intermediarios. Esta propiedad única ha convertido a las criptomonedas en el refugio preferido en economías con controles de capital e inflación desbocada, desde Venezuela hasta Nigeria. Sin embargo, este mercado sigue siendo el salvaje oeste financiero. La misma volatilidad que genera ganancias del 1000% puede provocar caídas del 80%. Los inversores inteligentes entienden que las criptomonedas no son una apuesta binaria entre cero y adopción masiva, sino un experimento monetario en tiempo real donde solo deberías arriesgar lo que estés dispuesto a perder por completo. Ahora, si realmente quieres aprender a pensar como lo hacen los ricos y utilizar la inflación a tu favor en lugar de que te perjudique, te recomiendo mi ebook Mentalidad de Titán. Ahí te enseño cómo reprogramar tu mentalidad financiera para identificar oportunidades donde otros solo ven crisis. En él tendrás un plan de acción de 30 días para organizar tus finanzas y estrategias concretas para multiplicar tus ingresos. El enlace directo lo encuentras debajo, en la descripción. Estrategia 5. Acciones. Las acciones son el arma más poderosa que tiene el inversionista común contra la inflación, y los números lo demuestran sin ambigüedades. Mientras el dólar perdía el 8% de su valor anual, el S&P 500 generó un retorno del 40% entre julio de 2020 y julio de 2021. Pero esto no es magia del mercado, es la consecuencia directa de cómo funciona el capitalismo moderno. Cuando imprimes billones de dólares, ese dinero no desaparece, fluye hacia las empresas que producen lo que la gente necesita y desea.
Piensa en Amazon durante la pandemia. Mientras el efectivo perdía valor, cada dólar gastado en sus plataformas se convertía en ingresos recurrentes para la empresa y, por tanto, en mayor valor para sus accionistas. Las compañías que componen el S&P 500 no son papeles abstractos, son negocios reales que aumentan sus precios al ritmo de la inflación y muchas veces más rápido. Cuando el costo de los productos de Apple sube un 10%, sus ingresos crecen un 10% y tus acciones también. El verdadero genio de esta estrategia está en su simplicidad democrática. No necesitas millones para comprar propiedades o conexiones políticas para acceder a bonos corporativos. Con unos pocos dólares puedes comprar una porción de las mismas empresas que los ricos han poseído por generaciones. Las acciones de Coca-Cola que compró Warren Buffett en 1988 no solo han superado la inflación, le pagan dividendos cada trimestre desde entonces. Pero hay un detalle crucial que separa a los ganadores de los perdedores: el horizonte temporal. Los inversionistas que entran en pánico y venden durante las caídas del mercado terminan convirtiendo pérdidas temporales en pérdidas permanentes. Los que entienden que las acciones no son apuestas sino participaciones en negocios, ven cómo incluso las crisis más severas terminan siendo puntos insignificantes en un gráfico de largo plazo. La bolsa no es un casino, es el motor de creación de riqueza más eficiente que existe, pero solo para quienes saben esperar. La inflación no es tu enemiga. Es un fenómeno económico inevitable, tan antiguo como el dinero mismo. Pero hay una diferencia crucial entre quienes la sufren y quienes la aprovechan. Los primeros ven el aumento de precios como una amenaza, los segundos como una señal de acción. Mira fríamente los hechos. Mientras millones se quejaban del alza de los precios, otros compraban propiedades con deuda barata, acumulaban activos escasos como el oro y las criptomonedas, y adquirían participaciones en empresas que crecen con la inflación. No es que tuvieran información privilegiada. Simplemente entendieron las reglas del juego que pocos se molestan en aprender. Este es el principio fundamental que separa la riqueza permanente de la pobreza gradual. El dinero en efectivo es el único activo garantizado a perder valor. Todo lo demás, como bienes raíces, acciones, metales preciosos, incluso criptomonedas, son herramientas para preservar y multiplicar tu poder adquisitivo. Los ricos no son más inteligentes que tú. Solo dejaron de pensar como ahorradores y empezaron a pensar como dueños. La pregunta ahora no es si la inflación continuará. Es qué harás al respecto. Puedes seguir viendo cómo tus billetes valen menos cada día, o puedes empezar hoy mismo a convertirte en dueño en lugar de espectador. El conocimiento sin acción es ilusión. Y el momento de actuar no es cuando la inflación aparezca en los titulares, sino cuando aún hay tiempo de posicionarse. Recuerda que si deseas romper creencias limitantes y adoptar el pensamiento estratégico que usan los más exitosos para generar riqueza, debajo de la descripción tienes el enlace para que descargues mi ebook Mentalidad de Titán. Aprovéchalo antes de que deje de estar disponible. Y si este contenido te resultó valioso, demuéstralo con un like para que YouTube lo muestre a más personas. Si quieres profundizar en estrategias reales para proteger y multiplicar tu capital, suscríbete para más videos. Recuerda, el conocimiento sin ejecución es dinero dejado sobre la mesa. Nos vemos en el próximo video.